Si alguna vez sentiste que nadie te veía, este espacio es para ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque la historia de hoy podría ser la tuya. Todas las noches eran iguales. Pasillos largos, fríos, vacíos, con ese zumbido tenue de las luces fluorescentes que apenas alcanzaban a iluminar el suelo encerado. Mariana empujaba su carrito con los productos de limpieza, como quien arrastraba una vida. El eco de sus propios pasos era la única compañía real en esas horas muertas donde el mundo parecía haberse detenido. Nadie la saludaba, nadie preguntaba por ella. Los jóvenes que trabajaban de día, siempre apurados, hablaban entre ellos como si su presencia fuera invisible. A veces ni siquiera abrían paso cuando ella cruzaba. Solo una asistente administrativa le había sonreído una vez, y fue porque confundió su rostro con el de otra persona. Esa era su rutina, limpiar las huellas de gente que no sabía su nombre. Llegaba puntual, cumplía todo sin errores, y se iba sin que nadie notara su existencia. En su pequeño departamento, todo seguía igual de callado. No había nadie esperándola. Encendía el televisor solo para escuchar alguna voz, aunque no prestara atención. Comía de pie, lavaba los platos de inmediato y se acostaba mirando el techo, con la sensación de que sus días ya no contenían nada propio. La vida no la había matado, pero le había quitado el brillo. Había tenido sueños, claro que sí. De joven pensaba en estudiar enfermería, en formar una familia, en tener una casa con jardín. Pero las cosas no salen como una las planea. A los 26 creyó haber encontrado al amor de su vida. Luis, carismático, trabajador, encantador con todos, excepto con ella. En menos de 3 años, él ya le había sido infiel 2 veces. La última fue con una prima suya, en Navidad. Mariana, humillada, se fue de la reunión en silencio, con el maquillaje corrido y la dignidad hecha trizas. Nadie la defendió. Desde entonces, algo en ella se apagó. Dejó de confiar, de planear, de soñar. Sobrevivía. No lloraba en público, no hablaba de sus heridas. Guardaba todo adentro, en un rincón del pecho donde nadie pudiera entrar. Aprendió a sonreír sin alegría y a responder «todo bien», aunque por dentro quisiera gritar. Su vida era una sucesión de tareas cumplidas, sin margen para la sorpresa. Pero esa noche, sin saberlo, algo iba a romper esa rutina de manera irreparable, y no por algo grandioso, sino por un simple error de puerta. Todo comenzó con una confusión tan mínima que podría haber pasado desapercibida. Mariana llevaba el inventario mental de los despachos que ya había limpiado, y entre una distracción y el cansancio acumulado, giró en el pasillo equivocado. Las puertas eran todas iguales, pero esta tenía un brillo distinto. No lo notó al principio. Abrió sin pensar, como siempre hacía, con la mirada baja y el trapo húmedo en la mano. Pero al entrar, el ambiente cambió. Era otro aire, otro silencio, más denso, más cargado, como si los muebles observaran. Era una oficina amplia, perfectamente ordenada, con una lámpara de diseño proyectando una luz cálida sobre una mesa de madera oscura. Había libros apilados, un reloj de cristal y un retrato enmarcado con una mujer y una niña pequeña en un parque. Mariana se quedó quieta, atrapada por esa imagen. No entendía por qué le dolió verla. Quizás por lo intacto de la escena, por la felicidad congelada en esas sonrisas que ya no parecían vivas. Dio un paso, luego otro, como si pisara terreno prohibido. Sabía que no debía estar allí, pero algo en ese espacio, en esa perfección estéril, la hizo sentir más fuera de lugar que nunca, y al mismo tiempo más presente que en cualquier otra parte. Fue el sonido seco de una puerta cerrándose lo que la sacó del trance. Giró bruscamente y ahí estaba él, alto, impecable, con ese gesto de molestia que no necesitaba palabras. El CEO, el hombre que todos nombraban con respeto y temor.
Mariana sintió cómo el estómago se le contraía. El trapo aún colgaba de su mano, mojando la alfombra persa. Él frunció el ceño y dio un paso hacia ella. «¿Qué hace aquí?», preguntó con voz baja, pero firme. Ella abrió la boca, pero no pudo emitir sonido. Se quedó paralizada, con la cara pálida y los ojos clavados en los suyos. El silencio se alargó. Él bajó la mirada por un segundo, y fue entonces que pareció notar su uniforme, las gotas del limpiador cayendo lentamente, el temblor de sus dedos. Algo en su expresión se detuvo, como si no esperara ver a una persona, sino solo a un error logístico. Mariana quiso hablar, explicar que se había confundido, que no era su intención, pero el aire pesaba, y en ese momento no dijo nada, porque, por primera vez en años, alguien la estaba mirando realmente, y eso dolía más que cualquier despido. Él no gritó, no hizo escándalo, solo le ordenó con frialdad que se retirara. Su tono no fue agresivo, pero tenía esa dureza seca que no daba espacio a preguntas. Mariana asintió en silencio, bajando la mirada como quien recoge sus propios pedazos del suelo. Caminó hacia la puerta intentando no resbalar con el limpiador que había dejado en su huida emocional. Antes de salir, sin darse cuenta, giró la cabeza un segundo. Él ya no la miraba. Estaba observando la mancha en la alfombra con expresión neutra. Mariana salió con el corazón golpeando en las costillas, sin saber si temblaba de miedo, vergüenza o algo que aún no se atrevía a nombrar. El pasillo parecía más largo esa noche. Caminó con pasos cortos, como si pudiera deshacer lo que había pasado solo volviendo sobre sus pasos. Pero ya era tarde. Dejó atrás no solo gotas de limpiador, sino también una presencia que, aunque efímera, había alterado el orden perfecto de aquel despacho. Una huella invisible, pero imposible de ignorar. Al llegar al vestuario, Mariana se sentó en el banco de metal como si el cuerpo ya no le respondiera. No lloró, ni siquiera suspiró, solo apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando al suelo, sin enfocar nada. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué esa oficina le dolió tanto? ¿Y por qué, aunque la habían tratado con distancia, sentía que algo se había quebrado dentro de él también? Se cambió sin apuro, como si el uniforme pesara más esa noche. Guardó sus cosas, salió del edificio sin despedirse de nadie, como cada noche, y caminó hasta la parada del bus con una sensación extraña, como si algo no encajara en la realidad. En su departamento se descalzó sin prender las luces. Caminó a oscuras hasta la cocina, sirvió un vaso de agua y se lo llevó a la boca con manos aún temblorosas. Esa noche no durmió, y no fue por miedo a perder el trabajo, sino por algo más profundo, más sutil, más confuso, por esa mirada que no pedía nada, pero que lo había dicho todo. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud insoportable. Mariana seguía cumpliendo sus turnos, limpiando oficinas que nunca cambiaban, oyendo conversaciones a medias que no le pertenecían. Pero algo en ella se había desplazado, como si su centro hubiera girado unos grados sin avisar. No volvió a cruzarse con él, aunque cada vez que pasaba cerca de esa puerta, la que ya no se atrevía a mirar de frente, sentía una presión en el pecho. Lo que más la desconcertaba era no saber por qué le importaba. Él no la había defendido, ni suavizado el tono, ni demostrado nada más allá de una leve vacilación. Sin embargo, su rostro volvía a su mente en momentos aleatorios. Al fregar una taza, al doblar una toalla, al acomodar las sillas de una sala de reuniones vacía. Era como si algo no resuelto siguiera vibrando en el aire, una cuerda tensa que no sabía si había imaginado. En su silencio, Mariana comenzó a preguntarse si estaba exagerando todo, si había proyectado emociones por puro vacío. Pero no era solo ella, él también había cambiado. Desde aquella noche, algo se desordenó en su rutina meticulosa.
Al principio no quiso reconocerlo, pero cada vez que entraba a su despacho, la imagen de la mujer con el uniforme azul, los ojos grandes y el temblor contenido aparecía sin permiso. No entendía por qué. ¿Qué tenía esa mujer que le había dejado esa sensación tan cruda? No era belleza, ni juventud, ni un gesto amable. Era otra cosa, algo que lo incomodaba porque no encajaba con su mundo de perfección y control. Mandó a limpiar de nuevo la alfombra. Pidió cambiar el difusor del ambiente porque el perfume leve que había quedado le perturbaba. Y reorganizó todo su escritorio como si con eso pudiera borrar su paso. No funcionó. Había algo en esa presencia discreta que le recordaba que el mundo no era solo poder, contratos y cifras, algo que no sabía nombrar, y eso, para un hombre como él, era lo más peligroso. Mariana intentó convencerse de que no había pasado nada, que era solo un malentendido, una noche rara. Volvió a meterse en su rutina con más fuerza, como si pudiera limpiarse por dentro a fuerza de limpiar por fuera, pero no era tan simple. Algo se había activado, no en él, sino en ella, en su reflejo, en cómo se veía cuando se peinaba, en el modo en que empezó a pararse más erguida, aunque nadie lo notara. Por las mañanas se detenía unos segundos más frente al espejo, acomodando su cabello con cierta intención que antes no existía. Y una tarde, sin pensarlo demasiado, entró a una peluquería cualquiera y dijo con voz firme: «Córtemelo, quiero algo nuevo». La mujer dudó, le preguntó si estaba segura, y Mariana solo asintió. El cabello cayó mechón por mechón, como si con cada uno se desprendiera de algo viejo. Cuando salió, el aire le golpeó el cuello con un frescor inesperado. No era una transformación radical, pero para ella era el inicio de otra cosa, algo que aún no tenía nombre, pero que dolía menos que el vacío. Unos días después ocurrió lo inesperado. Estaba reponiendo productos en el baño del piso alto cuando escuchó un golpe seco. Al salir, encontró un vaso caído junto a la puerta del despacho que juró evitar para siempre. Estaba abierto, nadie dentro. Dudó. Respiró hondo y entró solo para limpiar ese desastre mínimo, pero antes de terminar, escuchó su voz. Dejé eso caer sin querer. Mariana se enderezó de golpe. Él estaba de pie junto a la ventana con las manos en los bolsillos. La miró sin dureza, como si estuviera evaluando otra versión de ella. «Lo siento, fue un error», murmuró ella sin levantar la vista. «Puede pasar», respondió él, y esa frase simple, sin carga, la dejó desconcertada. Fue una escena breve, sin más palabras. Pero cuando Mariana salió, supo que algo había cambiado, no en él, sino en cómo ella se sentía frente a él. Ya no era miedo, era otra cosa, algo parecido a control. Desde ese breve cruce, comenzaron a encontrarse de forma inesperada. No buscada, no planeada, solo coincidencias que, si uno fuera supersticioso, podría llamar destino. El ascensor fue uno de esos momentos. Mariana iba cargando una caja con productos de limpieza y él entró justo cuando las puertas se cerraban. Estaban solos. Ella bajó la mirada concentrada en los botones, deseando que el trayecto fuera rápido. Pero el silencio no pesaba como antes. Él no hablaba, pero la observaba, no de forma incómoda ni invasiva. Era una mirada contenida, casi como si él tampoco supiera por qué no podía evitarlo. Cuando las puertas se abrieron, ella salió sin apuro, erguida, sin pedir permiso. Por dentro, el corazón le latía fuerte, pero por fuera, algo en su andar había cambiado. Ya no se disculpaba por ocupar espacio. No era soberbia, era otra cosa, dignidad recobrada. A los pocos días hubo un problema en una sala de juntas, una fuga leve, un malentendido con las reservas. Mariana fue llamada de urgencia para coordinar la limpieza y preparar el espacio, y ahí estaba él también, lidiando con empleados estresados, papeles empapados y agendas apretadas.
En medio del caos, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo un gesto leve de él, como un asentimiento, y ella, sin esperar órdenes, actuó. Limpió rápido, eficiente, precisa. No lo hizo para impresionar. Lo hizo porque sabía hacerlo y porque ya no tenía ganas de esconder su capacidad. Por primera vez, se sintió parte de algo más grande, aunque nadie se lo dijera. Lo curioso fue que él la observaba con una expresión distinta. No era interés romántico, era desconcierto, admiración callada, como si no entendiera cómo esa mujer, que había aparecido como un error en su oficina, ahora se movía con una seguridad que desafiaba todo lo que él creía conocer. Pero en las oficinas, los rumores no tardaron en aparecer. Alguien vio sus miradas. Otro notó los cruces en el ascensor. Y como siempre ocurre en espacios donde la rutina alimenta la lengua ajena, empezaron a inventar. Que si ella buscaba ascender seduciendo, que si él tenía debilidad por las empleadas humildes, que seguro era una más que sabía usar su historia triste para manipular. Mariana se enteró por una compañera entre susurros en el vestuario. No lloró, pero sintió una rabia seca que le subió por la garganta, la misma de otras veces, cuando tuvo que callar para no perder lo poco que tenía. Pensó en renunciar. Lo contempló en serio, porque no estaba dispuesta a revivir el desprecio silencioso que ya había sentido antes. No estaba enamorada, ni siquiera sabía qué sentía por él. Pero lo que no iba a permitir era ser usada como chisme por una historia que ni siquiera había empezado. Una noche, mientras barría el hall de entrada, un joven de administración se le acercó con una nota en mano. Era una citación formal. El jefe la esperaba en su despacho a las 19:30. Mariana tragó saliva. Dudó en ir, dudó en ignorarla, dudó en fingir que no le importaba, pero al final se presentó, con la cabeza alta y el corazón acelerado. Él la esperaba de pie, con el mismo traje oscuro de siempre, pero sin esa rigidez habitual en los hombros. La miró apenas y le ofreció asiento. Ella no se sentó. Entonces él habló. Hay comentarios que no mereces cargar. Si decides quedarte, me encargaré de que nadie te falte el respeto. No fue una oferta grosera, fue casi amable, pero a Mariana le dolió. No por lo que decía, sino por lo que implicaba, protección desde arriba, como si ella no pudiera defenderse sola. Respondió con la voz firme. Gracias, pero no necesito que me cubran, solo que me miren como a cualquiera. Y por primera vez vio que él no tenía respuesta rápida. Solo bajó la vista, como si acabara de entender algo demasiado tarde. Esa noche, al salir del despacho, Mariana sintió una mezcla rara de alivio y tristeza. No había gritado, no había llorado, no había hecho drama, pero algo dentro de ella se removía como una marea lenta. Caminó por el pasillo con pasos lentos, como si cada baldosa que pisaba confirmara que por fin estaba caminando con dirección propia. En su interior algo se acomodaba. Ya no buscaba agradar ni ser comprendida. Solo quería estar en paz con lo que era. Al llegar al vestuario, se miró al espejo y notó sus ojos más claros, menos apagados. No era por él, era por ella. Por haber dicho lo que llevaba años guardando sin voz. Ese mírenme como a cualquiera no era solo para él, era para el mundo entero, para su ex, para los vecinos que la señalaban, para los jefes que jamás la vieron, para ella misma cuando se creyó invisible. Él, en cambio, no pudo concentrarse el resto del día. La frase le daba vueltas como un eco afilado. Solo que me miren como a cualquiera. Era simple, pero lo desarmó. Porque entendió que no era una mujer buscando atención. Era una mujer cansada de ser invisible. Esa noche se quedó solo en su oficina, mirando la lámpara encendida y la alfombra sin manchas. Todo en orden. Y sin embargo, todo mal. Se levantó,
Fue hasta el estante donde guardaba objetos personales y tomó una pluma antigua que había heredado de su padre. La sostuvo entre los dedos, apretándola sin razón, y, en un impulso casi simbólico, la dejó caer al suelo. El ruido fue sordo, pero suficiente. Luego se inclinó, la recogió y notó que se había partido en dos. No la tiró, no la reemplazó. La guardó en el cajón como si guardar esa imperfección fuera una forma de recordar que incluso las cosas rotas pueden tener valor, aunque ya no funcionen como antes. Los días siguientes transcurrieron con una tensión distinta. Mariana no cambió su actitud, no buscó provocarlo ni evitarlo. Simplemente se mantuvo en su lugar, haciendo su trabajo con la misma eficiencia, pero con una nueva serenidad en el rostro. Sus compañeras empezaron a notar el cambio. No preguntaban, pero la miraban distinto. Algunas con envidia, otras con admiración muda. Ella no explicaba nada, ni negaba ni afirmaba. Era como si, de pronto, hubiera entendido que no le debía respuestas a nadie. Él, por su parte, parecía más presente en los pasillos. Ya no caminaba con prisa ciega. Observaba, escuchaba. Y cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Mariana, bajaba un poco el ritmo, como si esos segundos fueran más importantes que cualquier reunión. Hasta que un mediodía estalló todo. Una empleada de recursos humanos, molesta por asuntos personales, filtró en la intranet una publicación cargada de veneno. Una historia anónima sobre una limpiadora ambiciosa y su supuesta relación con un hombre poderoso. El mensaje era claro, aunque no tuviera nombres. Las miradas comenzaron a multiplicarse, los cuchicheos a hacerse más descarados. Mariana, al ver la publicación en una de las computadoras de servicio, sintió cómo se le apagaba el estómago. Respiró hondo, cerró la pantalla y en lugar de esconderse, fue directo al supervisor a confirmar su horario de salida como si nada pasara. No iba a permitir que la aplastaran otra vez, pero dentro de ella la herida se reabría, no por vergüenza, sino por rabia, por impotencia, por esa maldita costumbre del mundo de apuntar siempre a la mujer, de convertir su silencio en sospecha, su dignidad en estrategia, su presencia en amenaza. Esa misma tarde, la tensión escaló. Una reunión general fue convocada de urgencia. Todos los empleados fueron llamados al auditorio del primer piso. Mariana dudó en ir. No era parte del equipo administrativo ni tenía rol en esas instancias, pero alguien la detuvo en el pasillo y le dijo en voz baja: «Él pidió que estés». Su cuerpo se tensó, pero no preguntó más. Entró por una puerta lateral, se quedó de pie al fondo, invisible como siempre. Él subió al pequeño estrado sin papeles en la mano, sin asistentes, solo. Miró al público y habló con una calma firme que rompía el aire. Hoy se ha dicho mucho sobre una persona de esta empresa, y quiero decir algo con claridad. Ella no hizo nada malo, ella solo hizo su trabajo. Y yo fui quien no la vio cuando debía. El silencio fue absoluto. Mariana sintió que el corazón se le comprimía. No mencionó nombres, no dio detalles, pero todos entendieron. Fue la primera vez que alguien en ese lugar le puso palabras a su existencia frente a los demás, y no como escándalo, sino como reconocimiento. Cuando terminó la reunión, ella salió rápido. No quería agradecimientos, ni consuelos hipócritas, ni palmaditas vacías. Solo quería irse, ya no porque sintiera vergüenza, sino porque el ciclo estaba cerrado. Esa noche, al llegar al vestuario, dobló el uniforme con precisión. No con rabia ni con dolor, con respeto. Lo guardó en una bolsa plástica, se cambió de ropa, su ropa, la que eligió con cuidado, y salió del edificio como quien deja atrás una versión de sí misma que ya no le sirve. No había plan. No sabía si renunciaría formalmente o pediría traslado,
Pero eso ya no importaba. La decisión estaba tomada desde adentro. Al salir al lobby, él estaba allí, solo, sin guardaespaldas, sin asistente, sin traje. Vestía informal, como un hombre común. Al verla se acercó despacio y dijo apenas: «Vayámonos juntos». No fue una orden, ni una súplica. Fue una invitación. Mariana lo miró fijo, respiró hondo y sonrió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin lo estaba para ella. El camino hacia la salida fue silencioso. No hablaron, no hacía falta. Él caminaba a su lado, sin adelantarse, sin marcar el paso. Por primera vez, estaban al mismo nivel. Mariana no miraba hacia atrás. El uniforme en la bolsa era más que una prenda. Era el símbolo de una etapa que se cerraba con dignidad. Al salir del edificio, el aire de la noche le pareció distinto. No más liviano, pero sí más suyo. Él le ofreció llevarla, pero ella negó con la cabeza. «Prefiero caminar un poco». Él respetó su decisión y se quedó a su lado, sin invadir. Caminaron por calles iluminadas por faroles tenues, con pasos que no tenían rumbo definido, pero tampoco urgencia. En cada paso, Mariana sentía que algo se asentaba dentro de ella, como una certeza sin palabras. Ya no necesitaba permiso para existir. Al llegar a una esquina, se detuvieron frente a una cafetería cerrada. Mariana lo miró y por primera vez habló sin filtros. ¿Sabes qué fue lo que más dolió? No fue la mirada de los demás. Fue haberme creído durante años que yo no merecía ser vista. Él bajó la mirada, con una expresión que no era culpa, sino reconocimiento. «Nunca pensé que podías cambiar tanto mi forma de ver las cosas», dijo en voz baja, pero Mariana ya no buscaba reconocimiento externo. Había algo en su postura, en su forma de estar presente, que gritaba autonomía. «No cambié para ti», respondió con calma. «Cambié porque no podía seguir siendo esa mujer que barría el suelo mientras los demás pisaban su voz». Él no supo qué decir. Y eso, para ella, fue suficiente, porque por fin entendía que su valor no estaba en ser defendida ni admirada, sino en haberse elegido a sí misma. Esa noche no terminó con un beso, ni con promesas. Terminó con un silencio compartido en una esquina cualquiera, como esas escenas que parecen no tener importancia, pero lo cambian todo por dentro. Mariana tomó un taxi sola. Él no insistió. Solo la observó cerrar la puerta y alejarse, como si entendiera que lo más valiente que podía hacer era dejarla ir. En el trayecto, Mariana apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos. No pensaba en él, pensaba en ella, en la mujer que se había acostumbrado a pasar desapercibida, a trabajar callada, a no pedir nada, y en cómo esa misma mujer había encontrado, en medio del error más absurdo, la excusa perfecta para despertar. No sabía qué vendría después, ni le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le provocaba miedo, sino curiosidad. La mañana siguiente, Mariana se levantó temprano. No tenía turno, no tenía obligaciones, y sin embargo, se vistió con ropa cómoda, se peinó con esmero y salió a caminar. El barrio seguía igual. Ruidos de autos, vecinos apurados, tiendas que abrían con persianas ruidosas. Pero ella ya no era la misma. Compró un café en vaso térmico, algo que nunca hacía, y se sentó en una plaza a mirar pasar la vida. Pensó en buscar otro trabajo, o tal vez en estudiar algo pendiente. No lo tenía claro aún, pero había una paz nueva en su pecho, una calma que no venía de lo externo, sino de adentro. No había ganado nada tangible, no había ascendido, ni firmado contratos, ni recibido medallas, pero había recuperado lo más valioso que una mujer puede tener después del abandono y la invisibilidad, su voz interna, y con eso le bastaba. Durante las semanas siguientes, Mariana se mantuvo alejada del edificio donde había trabajado tanto tiempo. No por resentimiento,
simplemente porque ya no pertenecía a ese lugar. Usó ese tiempo para ordenar su casa, limpiar sus papeles viejos, donar ropa que ya no le hablaba de quién era ahora. El teléfono sonó varias veces con ofertas de empleo. Algunas venían de empresas de limpieza, otras eran más informales. Pero Mariana no se apuró. Respondía con cortesía y posponía las decisiones. Quería pensar con claridad. Había pasado tantos años tomando decisiones por necesidad que ahora quería elegir con conciencia. Incluso se anotó en un curso breve de administración en un centro comunitario. Nada grandioso, pero lo suficiente como para desafiarse. En clase era una más. No contaba su historia, no buscaba lástima. Solo tomaba apuntes, participaba en silencio y escuchaba. Y por primera vez se sentía parte de algo donde no debía justificar su lugar. Él, mientras tanto, no intentó buscarla de inmediato. La esperó, no con ansiedad, sino con respeto. Entendía que cualquier movimiento en falso podía borrar todo lo construido, pero no la olvidó. La pensaba en momentos tontos, al tomar un café, al ver una mujer con cabello corto en la calle, al cerrar su oficina por las noches. Había vuelto al orden, al control, pero ya no era igual. Había perdido esa comodidad ciega de quien nunca se cuestiona. A veces abría el cajón donde guardaba la pluma rota y la sostenía unos segundos, sin saber por qué. No era nostalgia, era recordatorio de que incluso las rutinas más perfectas pueden ser sacudidas por algo tan simple como una mujer con un trapo en la mano y la mirada firme. Y eso, para alguien como él, era más poderoso que cualquier plan estratégico. Un día, sin previo aviso, él se presentó en el centro comunitario. No pidió hablar con nadie, solo esperó en la recepción con un gesto calmo, vestido de forma sencilla. Mariana lo vio desde lejos mientras salía de su clase. Por un segundo pensó en ignorarlo, en seguir caminando como si nada, pero algo en su expresión, esa mezcla de nervio y contención, la detuvo. Se acercó sin prisa. Él se levantó. No vine a interrumpir, solo quería saber cómo estás. Mariana no respondió enseguida. Lo miró con atención, sin rencor, pero también sin entrega. Estoy aprendiendo. Eso es suficiente por ahora. Él asintió sin intentar persuadirla. Lo sé, y me alegra. No hubo súplicas. No hubo gestos teatrales. Solo dos adultos hablando desde un lugar nuevo. Sin jerarquías, sin máscaras. Y eso, curiosamente, fue más íntimo que cualquier declaración. Esa tarde caminaron juntos unas cuadras. Él le habló de su infancia, de su madre viuda, de cómo aprendió a no mostrar debilidad. Mariana lo escuchó sin interrumpir, como quien ya no necesita juzgar para entender. No hubo roces, ni promesas, ni frases vacías. Solo una caminata lenta, dos historias que se tocaban sin mezclarse. Al llegar a su parada de bus, ella se detuvo. Gracias por venir, pero no me busques más si es para llenar vacíos. Él tragó saliva. No busco llenarte. Quiero acompañarte, si un día me dejas. Ella no dijo que sí, tampoco dijo que no. Subió al bus, se sentó junto a la ventana y lo vio quedarse de pie en la acera, sin moverse. Por dentro, sintió una tibieza rara. No era amor todavía, era algo más valioso, reconocimiento. Porque a veces lo que más sana no es el romance, sino que alguien finalmente vea lo que siempre estuvo ahí. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos. Mariana no volvió a verlo, pero no lo necesitaba. Se había acostumbrado a una rutina nueva que no giraba en torno a nadie más que a ella misma. Comenzó a trabajar medio tiempo en una pequeña librería de barrio. No ganaba mucho, pero disfrutaba del silencio, del olor a papel viejo, de los clientes que hablaban despacio. Cada día, al ordenar estantes o registrar ventas, sentía que algo dentro de ella se reacomodaba. No era la vida que había soñado en su juventud, pero tampoco era una vida prestada. Era suya, hecha de elecciones pequeñas pero propias. A veces,
Al cerrar la tienda, se sentaba en la vereda con un café barato y se reía sola al pensar que había llegado hasta ahí por confundirse de puerta. Un sábado por la tarde, mientras ordenaba un lote de libros recién llegados, encontró uno sin portada, con una nota adentro. Para Mariana, porque no siempre hay que ser fuerte. A veces basta con ser real. No había firma, pero reconoció la letra. Era él. Sintió un nudo en el estómago, no por amor, sino por el detalle, por el respeto, por haberle dejado algo sin exigir nada a cambio. Guardó la nota en su bolso y siguió trabajando como si nada, pero por dentro algo vibraba. No era debilidad, era esa emoción silenciosa que aparece cuando alguien reconoce tu valor sin necesidad de tocarte. Esa noche, en su casa, volvió a leer la nota antes de dormir. No lloró, no suspiró, solo sonrió con los ojos cerrados, y por primera vez en años se durmió sintiéndose completa, no por lo que otro le daba, sino por todo lo que ella había logrado reconstruir sola. En los días que siguieron, Mariana volvió a escribir, algo que no hacía desde que era adolescente, no poemas ni cartas de amor. Escribía escenas sueltas, pensamientos rotos, recuerdos de cosas que nunca dijo. A veces lo hacía en servilletas mientras tomaba café, otras veces en un cuaderno barato que guardaba en su bolso. No mostraba sus textos a nadie, no buscaba aplausos. Escribir era su forma de sostenerse por dentro, de ponerle nombre a dolores antiguos que ya no necesitaban esconderse. Era como limpiarse desde otro lugar. Y en ese proceso silencioso, comenzó a entender que no era solo una mujer que había sido traicionada, pasada por alto o usada como rumor. Era alguien que había sobrevivido a todo eso, y aún así seguía construyendo. Una tarde, mientras organizaba libros, una clienta mayor le comentó, «Tú siempre pareces tan en paz». Mariana sonrió sin responder. ¿Paz? Quizás sí, pero no de la que viene fácil. Era una paz que le costó muchas noches en silencio, muchas veces tragando palabras que merecían ser gritadas, muchas despedidas sin aviso. No explicó nada. Solo le recomendó un libro, cobró en la caja y le deseó buena tarde. Al cerrar la tienda, sintió esa tibieza rara en el pecho, esa que no dependía de nadie más. Ya no esperaba que alguien llegara a rescatarla, porque entendió algo vital. Cuando una mujer se reconstruye desde los escombros, no necesita un salvador, necesita espacio para respirar. Y eso, al fin, lo tenía. Una mañana cualquiera, sin que nada lo anunciara, él apareció en la librería, no con flores, ni con gestos teatrales, solo con las manos vacías y una mirada que decía más que cualquier discurso. Mariana lo vio desde el mostrador y no se movió. Terminó de atender a una clienta, organizó unos recibos y recién entonces caminó hacia él. «¿Buscas algo en particular?», preguntó con tono neutral. Él sonrió con suavidad. «Sí, pero no sé si está disponible». Ella no se inmutó. «Aquí no reservamos emociones. Si quieres algo, tendrás que elegirlo y cuidarlo». Él entendió la metáfora y en lugar de responder, le pidió ayuda para elegir un libro. Pasaron casi media hora entre estantes, en silencio, solo comentando autores y títulos. Al final, él compró uno sobre mujeres resilientes. Ella lo envolvió con cuidado, como si fuera frágil. Y antes de entregárselo, lo miró por fin a los ojos. «Yo no soy la mujer de esa noche, ni la de los pasillos, ni la que se quedó callada por miedo. Esa ya no existe». Él asintió con respeto. «Lo sé, por eso estoy aquí, porque me equivoqué al pensar que podía ser una nota al pie de mi historia, cuando en realidad eras un capítulo aparte, uno que no supe leer». Mariana respiró hondo. No sabía si esas palabras eran una disculpa, una declaración o solo un intento de estar cerca. Pero lo que sí sabía era que no necesitaba definiciones. Había vivido demasiado tiempo intentando encajar en moldes ajenos. «Ya no. Puedes quedarte, pero no invadas».
dijo sin dureza. Él entendió. Se sentó en un rincón de la librería, abrió el libro que acababa de comprar y empezó a leer. No dijo más, no buscó más, solo estuvo. Y por primera vez, Mariana sintió que no necesitaba correr ni huir, porque cuando una presencia no pesa, es que quizás está en el lugar correcto. Desde ese día, él pasó a ser parte de su cotidianidad, pero sin imponerse. Iba a la librería 1 o 2 veces por semana, leía un rato, tomaba un café y luego se iba. Nunca preguntaba demasiado, nunca hablaba de lo que fueron, solo estaba. Y Mariana, que al principio se mantenía alerta, comenzó a soltar esa tensión poco a poco, no porque él hiciera algo especial, sino porque no hacía nada que invadiera. Se limitaba a compartir el mismo espacio con respeto, con cuidado, como quien sabe que está en terreno prestado y valioso. A veces intercambiaban frases sueltas, opiniones sobre libros o comentarios triviales, pero todo era suave, sin prisas, como si ambos supieran que lo importante no estaba en lo que decían, sino en lo que no necesitaban decir. Con el tiempo, algunos clientes empezaron a notar su presencia recurrente. Uno preguntó si era su pareja. Mariana simplemente dijo, es alguien que viene a leer. Nada más, no necesitaba explicarlo, porque no se trataba de etiquetas ni de finales felices como en las películas. Era otra cosa, algo más maduro, más lento, más real. En el fondo, ella sabía que él había cambiado, no por amor romántico, sino por verse enfrentado a una mujer que no le debía nada. Y él entendía que el único modo de estar cerca era sin reclamar espacio. A veces se iban juntos a caminar después del cierre. No se tomaban de la mano, no se besaban en público, solo caminaban. Y para Mariana eso era más íntimo que cualquier gesto exagerado, porque después de tanto dolor, lo único que ella necesitaba era eso, un presente tranquilo, donde pudiera ser sin pedir permiso. Una tarde, mientras cerraban la librería, llovía con esa calma que limpia el aire sin hacer escándalo. Él se ofreció a esperarla con un paraguas. Mariana dudó unos segundos, pero aceptó. Salieron juntos, caminando despacio bajo la lluvia tenue, sin hablar demasiado. Al cruzar una calle, él se detuvo y señaló una vidriera con una lámpara idéntica a la de su antigua oficina. ¿Sabes? A veces me siento tentado a volver a ese mundo, a ese orden, a esa estructura. Mariana lo miró, seria. ¿Y por qué no lo haces? Él bajó la mirada. Porque ya no quiero vivir rodeado de cosas que no me ven. Prefiero esto, lo real, lo imperfecto. Ella no dijo nada, solo siguió caminando. Porque entendía que a veces lo más valioso no era lo que alguien decía, sino lo que decidía no volver a ser. Días después, recibió una llamada inesperada. Era la asistente del centro comunitario donde Mariana había estudiado unos meses atrás. Le ofrecían un pequeño cargo administrativo, fijo, con horario razonable. Nada lujoso, pero estable. Mariana pensó en la propuesta durante horas. Habló con la dueña de la librería, que la abrazó y le dijo con sinceridad, «Te mereces algo más tuyo». Aceptó, no por necesidad económica, sino porque sentía que era parte de su camino. El primer día en la oficina del centro, al sentarse en su nuevo escritorio, recordó todo lo que había pasado desde aquella noche en el despacho equivocado. No era una historia romántica, no era un cuento de hadas, era un proceso, lento, doloroso, real, y por eso, valioso. Se acomodó en su silla, abrió la computadora, y por un momento se permitió cerrar los ojos. Porque había aprendido que a veces el mayor triunfo no se grita, se respira. Con el nuevo trabajo, Mariana reorganizó su rutina. Ya no limpiaba pasillos vacíos, ni caminaba con miedo de equivocarse. Ahora coordinaba agendas, respondía correos y ayudaba a personas que, como ella, estaban reconstruyendo su camino. No era un puesto alto, pero tenía sentido, y eso lo cambiaba todo. Cada mañana se vestía con ropa que elegía para sentirse cómoda y segura.
no para agradar a otros. Se peinaba con intención, tomaba su café con calma y salía de casa sin ese peso constante en el pecho. En el trabajo no hablaba de su historia, pero escuchaba con atención a quienes llegaban con la voz rota y, sin decirlo, se volvía un espejo silencioso para muchas mujeres que aún no sabían que podían empezar de nuevo, porque ella entendía que no se trata de salvar a nadie, sino de mostrar que es posible salvarse sola. Un sábado al mediodía, mientras ordenaba unos documentos en su escritorio, recibió un mensaje de él. «¿Te apetece caminar esta tarde?» Era breve, sin presión. Ella miró la pantalla unos segundos. No respondió de inmediato. Terminó su tarea, cerró la carpeta y recién entonces escribió. «Sí, pero sin paraguas esta vez». A las 5 lo encontró en la misma esquina donde solían caminar. Él estaba ahí, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila. Caminaron durante 1 hora sin rumbo fijo. Hablaban poco pero con sentido. En un momento él la miró y dijo: «Nunca imaginé que aprendería tanto de alguien que entró por error». Mariana sonrió, no por halago, sino porque por fin entendía el peso de sus propios pasos. Ya no era la mujer que temía molestar, que pedía disculpas por existir. Era una mujer completa, presente, sin sombra. Y él, lo supiera o no, había aprendido a caminar a su ritmo. Una tarde cualquiera, mientras organizaba materiales en el centro comunitario, Mariana encontró un sobre sin remitente sobre su escritorio. Dentro había una hoja doblada con una frase escrita a mano. «Gracias por enseñarme que el silencio también habla». No tenía firma, pero ella sabía quién lo había dejado, no por vanidad, sino por intuición. Guardó la hoja en su bolso sin mostrarla a nadie. Ese pequeño gesto, tan simple, le recordó cuánto había cambiado todo. Antes habría sentido una mezcla de nervios, esperanza y confusión. Ahora solo sentía paz, porque ya no necesitaba respuestas inmediatas, ni promesas, ni certezas absolutas. Solo necesitaba que las cosas vinieran desde un lugar genuino. Y eso, esa nota silenciosa lo era. En los días que siguieron, comenzaron a verse con más frecuencia. No como pareja formal, ni como amantes secretos. Eran dos personas que compartían fragmentos del día, caminatas, silencios cómodos. Él nunca volvió a hablar del pasado, y eso le daba a Mariana una tranquilidad inmensa, porque sabía que si algún día decidía dar un paso más, sería porque lo deseaba, no porque debía. Una tarde, en medio de una conversación trivial sobre música, él le preguntó: «¿Alguna vez pensaste en escribir tu historia?» Mariana lo miró con calma. «No, porque mi historia no es algo para contar. Es algo que se vive». Él asintió, y ahí quedó, sin más. Porque él ya entendía que ella no necesitaba aplausos ni relatos épicos, solo necesitaba ser respetada, en sus tiempos, en su proceso, en su silencio. Y eso, él lo estaba aprendiendo, paso a paso. En uno de esos fines de semana sin planes definidos, él la invitó a una pequeña feria de libros usados. No era algo grandioso, pero Mariana aceptó. Caminaron entre puestos improvisados, hojeando ejemplares desgastados, riéndose de títulos absurdos y recordando autores olvidados. Él le compró un libro de cocina antiguo, con recetas subrayadas por alguien más, y ella le dijo en broma: «Así sabrás que nada se pierde si se reutiliza con cariño». Fue un momento liviano, sin pretensiones. Pero al regresar a casa, Mariana se quedó mirando ese libro con más atención. Tenía manchas, páginas dobladas, anotaciones personales y, sin embargo, seguía siendo útil, valioso, como ella, como su historia, como todas esas mujeres que el mundo subestima cuando dejan de ser nuevas. Esa noche, al ordenar su estante, Mariana colocó ese libro en el centro, no porque fuera importante en sí, sino por lo que representaba. Un recordatorio físico de que todo lo vivido, lo bueno, lo malo,
lo confuso, tenía un lugar. No necesitaba esconder sus errores, ni borrar las marcas del pasado, cada página manchada, cada doblez. Era parte de su camino. A veces se quedaba leyendo párrafos sueltos, imaginando a la persona que lo había tenido antes. Y en esa conexión anónima encontraba sentido, porque entendía que no estaba sola, que muchas, como ella, vivían historias silenciosas, dolorosas, pero profundamente transformadoras, y que, al final, no importa cuán rota parezca una vida, siempre puede reorganizarse en una nueva estantería emocional, con más orden, con más amor propio, con menos miedo. Un viernes, por la tarde, mientras cerraba el centro comunitario, Mariana recibió una visita inesperada. Una mujer joven, de rostro cansado y ojos llenos de vergüenza, que pidió hablar con ella solo 5 minutos. Se sentaron en una de las aulas vacías. La mujer, con voz baja, confesó que estaba pasando por algo parecido a lo que había escuchado murmurar sobre Mariana meses atrás. Señalamientos, rumores, un ambiente que la hacía sentirse culpable por cosas que no había hecho. Mariana no la interrumpió, no opinó, solo la escuchó con una serenidad que la otra necesitaba como aire. Al final le dijo algo simple: no te escondas, no hagas silencio por miedo al qué dirán. La gente siempre inventa, pero tu verdad es tuya, y eso nadie puede robártelo. La joven lloró en silencio, y por un momento Mariana se vio en ella, no como víctima, sino como espejo, porque entendió que todo lo que había vivido no solo la había fortalecido a ella, sino que ahora servía a otras. Y eso, en sí mismo, ya era una forma de justicia. Esa noche, al llegar a casa, Mariana sintió una calma especial. No era alegría ni alivio, era otra cosa. Era como si su historia, esa que nunca buscó tener, esa que había empezado con un error y una humillación, se convirtiera en un punto de apoyo para otras. No necesitaba reconocimiento público, no quería fama ni aplausos, solo le bastaba saber que alguien había salido un poco menos rota después de hablar con ella. Encendió una vela en su pequeño comedor, se sirvió una copa de vino barato y brindó sola, no por el amor, no por el pasado, brindó por su presente, por cada paso silencioso que la había traído hasta ahí. Y mientras la llama parpadeaba suavemente, se permitió cerrar los ojos y decir en voz baja: gracias por no rendirme cuando era más fácil desaparecer, porque había tenido todas las excusas para rendirse, pero eligió seguir. Y esa elección, repetida en cada gesto cotidiano, era su verdadera victoria. Pasaron semanas sin verlo, ni mensajes, ni visitas, ni señales, y para sorpresa de ella misma, no lo vivió como una pérdida. Al contrario, Mariana sintió que esa ausencia le daba perspectiva, que esa distancia también hablaba, porque a veces el amor sano no se demuestra con presencia constante, sino con respeto a los procesos del otro. Un domingo, mientras ordenaba sus cajones, encontró el primer pañuelo que usó cuando trabajaba de noche. Aún tenía restos de cloro. Lo sostuvo unos segundos en las manos, con un nudo en la garganta, no por nostalgia, sino por orgullo, porque recordaba exactamente cómo se sentía cada vez que salía de ese vestuario con la espalda tensa y los ojos cansados. Y ahora, en ese pequeño departamento que había hecho suyo, comprendía que todo eso, incluso lo más amargo, había valido la pena. Una tarde nublada, caminando sin rumbo, lo vio sentado solo en un banco de la plaza donde solía tomar café. Él la vio primero, pero no se levantó. Solo la miró como esperando que ella decidiera. Mariana cruzó la calle con paso firme. Se sentó a su lado, en silencio. Él no preguntó dónde había estado. Ella no explicó por qué había guardado silencio. Solo se miraron. Y en ese cruce de miradas no hubo promesas ni disculpas, solo aceptación. Pensé en ti muchas veces, murmuró él.
Yo también, respondió Mariana, pero pensé más en mí, y eso era algo que debía hacer sola. Él asintió, porque entendía, porque había aprendido que el amor real no exige, acompaña. Mariana se recostó ligeramente en el respaldo del banco, cerró los ojos unos segundos y pensó, esto sí se parece a la paz. Desde ese día en la plaza, comenzaron a encontrarse con más naturalidad. No había reglas, ni horarios. A veces, él pasaba a saludar al centro comunitario con una caja de té o un libro que pensó que podría gustarle. Otras veces, ella lo invitaba a caminar después del trabajo sin planear demasiado. Lo que los unía ya no era la tensión de lo no dicho, ni el drama de lo prohibido. Era algo más maduro, más sereno. Era la elección diaria de coincidir sin depender. Él seguía siendo un hombre de rutinas, pero ahora tenía espacio para lo espontáneo. Mariana ya no buscaba aprobación. Solo quería seguir viviendo su vida sin dejar de ser ella, y él, con humildad, había aprendido a admirarla por eso, no por lo que hacía, sino por cómo había renacido desde donde muchos se quedan. Una noche, mientras cenaban en su casa, él le preguntó si tenía miedo de volver a enamorarse. Mariana dejó los cubiertos en el plato y lo miró con calma. No, ya no. Porque ahora sé que amar no es perderse, es sumar sin desaparecer. Él sonrió, como quien escucha algo valioso. No respondió. Solo tomó su mano suavemente, sin presión, y Mariana no la retiró. Pero tampoco se entregó por completo, porque todavía había heridas que no cerraban del todo, y eso estaba bien. No necesitaba estar perfecta para estar lista. Él lo sabía. Y la respetaba por eso. Terminaron la cena hablando de películas viejas, riéndose de historias absurdas. Cuando él se fue, ella no sintió vacío, sintió equilibrio. Y entendió que el verdadero amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega con silencio y constancia, como una presencia que no pesa, como una compañía que no exige, como una elección que no se grita, pero se siente. Con el paso del tiempo, el vínculo entre ellos se volvió una especie de acuerdo silencioso. Nadie preguntaba, ¿qué somos? Nadie exigía definiciones. Y eso, para Mariana, era una forma nueva de libertad. Seguían teniendo sus propios espacios, sus rutinas separadas, pero cuando coincidían, había una conexión que no dependía de palabras. Un día, él apareció con una caja pequeña. Mariana frunció el ceño, dudando. No es un regalo, es algo que encontré en casa y pensé que debía estar contigo. Al abrirla, encontró un objeto que no esperaba. La pluma rota, la misma que él había guardado en su cajón después de aquella noche. Nunca la arreglé, pero tampoco la tiré. Ella la sostuvo entre los dedos, sintiendo ese peso simbólico. No era solo una pluma. Era todo lo que había quedado pendiente, todo lo que dolía, todo lo que se había transformado. Mariana la miró y dijo, «Las cosas rotas también pueden tener su lugar, pero no sirven si intentamos que escriban igual que antes». Él entendió y no insistió. Esa noche, ella colocó la pluma sobre su estantería, junto al libro de cocina y la nota manuscrita. No como reliquia romántica, sino como testigo de su historia, porque Mariana no era de las que borraban el pasado, lo integraba, lo acomodaba, lo resignificaba. Había aprendido que no se trata de olvidar lo que dolió, sino de darle un lugar que no estorbe. En su pequeño departamento, lleno de detalles simples y recuerdos simbólicos, cada objeto tenía su carga, pero ya no pesaban, porque ella ya no vivía en función del dolor. Vivía desde la elección, desde la conciencia, desde una madurez que se había ganado a fuerza de silencios, decisiones difíciles y renuncias necesarias, y aunque aún quedaban sombras, ya no la asustaban, porque había aprendido a caminar con ellas sin que le taparan el sol,
Una tarde cualquiera, Mariana recibió una invitación para hablar en una pequeña charla del centro comunitario. No como experta, solo como alguien que había vivido un proceso real de cambio. Dudó. No le gustaba exponerse, pero aceptó. Sabía que había mujeres como ella, en silencio, esperando una señal de que era posible levantarse. El día del evento, se vistió con una blusa clara, se recogió el cabello y llevó consigo la nota manuscrita, la pluma rota y el libro de cocina. No como trofeos, sino como símbolos. Subió al pequeño escenario sin papeles, miró a las mujeres sentadas en el público, muchas con ojos apagados, otras con miedo disfrazado de fuerza, y habló, sin adornos, sin frases bonitas, solo con verdad. Contó su historia con la voz firme, sin detenerse en los detalles dolorosos. Habló de error, de invisibilidad, de dignidad, y al final dijo, no se trata de que alguien nos vea, se trata de que una misma se vea. Y no se suelte más. El aplauso fue breve, pero en los ojos de muchas había algo que valía más. Reconocimiento, no de ella, sino de sí mismas. Esa noche, Mariana caminó a casa con una sensación extraña, como si algo se hubiera cerrado en su interior. No por haber contado su historia, sino por haberla dicho sin miedo. Al llegar, encontró en su buzón una flor seca dentro de un sobre, sin tarjeta, sin palabras, pero entendió, era él. No como declaración de amor, sino como un gesto silencioso de presencia. La colocó entre las páginas del libro de cocina, porque sabía que el amor que no interrumpe, que no exige, que acompaña desde lejos, también puede florecer, aunque sea en forma de flor seca, porque a veces los amores verdaderos no gritan, susurran, y ella que había aprendido a escuchar su propio silencio, supo exactamente lo que ese susurro decía. Una semana después, mientras tomaba café en su cocina, Mariana recibió una llamada inesperada. Era una periodista de una revista local que había escuchado sobre la charla en el centro comunitario. Querían entrevistarla, publicar su historia como ejemplo de superación. Mariana agradeció, pero rechazó con amabilidad. Lo que viví no es un ejemplo, es una vida. Y las vidas no se resumen en artículos. Colgó sin culpa, no porque no valorara lo vivido, sino porque ya no necesitaba validación externa. Su historia no era mercancía, era memoria. Y las memorias, cuando son auténticas, no necesitan brillo para tener valor. Ese mismo día limpió a fondo su departamento, no por obsesión, sino como ritual, porque sentía que algo nuevo estaba por empezar. No sabía qué, pero lo esperaba en calma. Al terminar la limpieza, se sentó en su sillón, con una manta sobre las piernas y una taza caliente entre las manos. Miró por la ventana. El cielo estaba gris, pero no triste, solo pausado, como ella. Entonces recordó aquella primera noche en el despacho del CEO, la sensación de no pertenecer, el temblor en las manos, el trapo mojado chorreando sobre una alfombra demasiado cara, y pensó, qué lejos queda esa mujer, no por desprecio, sino por respeto, porque sin ella, sin ese momento humillante y revelador, no habría llegado hasta aquí. Cerró los ojos, respiró hondo, y se dijo en silencio, ahora soy otra, no una versión perfecta, no una mujer blindada, pero sí alguien que ya no se oculta, que ya no se ajusta para encajar, alguien que, después de todo, aprendió que a veces un error abre la puerta correcta. Un día cualquiera, mientras caminaban por un mercado de artesanos, él le ofreció comprarle un anillo, no uno caro, uno simple, de plata, con un diseño discreto. Mariana lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. No necesito símbolos que pesen, dijo, tocando su pecho con suavidad. Este ya está lleno de cicatrices y todas son mías. Él sonrió, entendiendo lo que muchos no podrían. No insistió. En cambio, le compró una libreta de tapas duras, vacía por dentro.
para que sigas escribiendo tu historia, sin nombres que la encadenen. Ella aceptó, no por romanticismo, sino por respeto, porque era un regalo que hablaba su idioma. Esa noche, al llegar a casa, escribió en la primera página: «Mi historia empezó en un error, pero se construyó en cada acto de dignidad que elegí después». Con el tiempo, Mariana comenzó a leer en voz alta sus textos en pequeños encuentros del centro comunitario, no como escritora, sino como mujer que nombra lo que muchas callan. Hablaba de abandono, de humillación, de reconstrucción, y cada vez que terminaba, no buscaba aplausos, solo miradas que dijeran: «A mí también me pasó». Y siempre las encontraba. Su voz no temblaba, su cuerpo ya no se encogía. Era otra, no porque un hombre la valorara, sino porque había aprendido a valorarse sola. Él seguía ahí, presente, pero nunca en el centro. Como debe ser, como compañía, no como salvación. A veces se tomaban de la mano, a veces no. Pero cuando se miraban, había una claridad serena que ya no pedía más pruebas, porque entre ellos no había deuda, solo elección. Y eso, para Mariana, era amor suficiente. Un domingo por la tarde, Mariana volvió a pasar frente al edificio donde todo había empezado, el mismo en el que había sido invisible, juzgada, despedida con frialdad. Se detuvo frente a las puertas de vidrio y observó cómo empleados entraban y salían con prisa. Nadie la reconoció, y eso, en lugar de dolerle, la hizo sonreír. Ya no pertenecía a ese mundo, ni siquiera lo envidiaba, porque entendía que su valor no dependía de trajes, oficinas con alfombra persa o jefes con voz autoritaria. Su valor ahora vivía en su voz, en su presencia, en todo lo que había construido fuera de esos muros. Se quedó unos minutos mirando el reflejo de su rostro en el cristal, y por un instante se vio como nunca antes, en paz. Esa noche, al volver a casa, encontró un sobre en la puerta, sin nombre, sin remitente, solo una hoja con 2 frases. «Nunca imaginé que me verías así. Y sin embargo, lo hiciste». Era su letra, él, no para reconquistarla, no para forzar nada, solo un mensaje. Mariana lo leyó 3 veces. Luego lo guardó en su libreta de tapas duras, entre páginas aún en blanco. No respondió, no llamó, no preguntó qué significaba, porque ya no necesitaba cerrar todo con palabras. Algunas cosas se entienden mejor en el silencio, y en ese silencio ella se sintió completa, porque no había rabia, ni heridas abiertas, ni necesidad de revancha. Solo una certeza tranquila que había atravesado todo eso con dignidad, y que aunque el mundo no lo supiera, ella sí. Y eso era suficiente. Unas semanas después, Mariana decidió hacer algo simbólico. Fue al armario donde aún guardaba su antiguo uniforme de limpieza. Lo había lavado, doblado y guardado como recuerdo. No por nostalgia, sino porque representaba una parte importante de su historia. Esa tarde lo sacó, lo sostuvo entre las manos y lo llevó consigo hasta el centro comunitario. Lo colocó dentro de una caja de cartón junto con la pluma rota, una foto antigua de su primer día de trabajo y la primera nota que él le había escrito. Cerró la caja con una cinta y la dejó en una sala destinada a exposiciones personales, no como trofeo, como testimonio, porque cada objeto allí tenía peso, y ese peso, cuando se pone en palabras o se expone con dignidad, deja de aplastar. Mariana escribió una pequeña tarjeta junto a la caja. «Esta fui, y gracias a eso, hoy soy otra». No firmó con nombre, porque sabía que muchas, al verla, se reconocerían en ese yo anónimo. Al salir del centro comunitario, el sol empezaba a bajar, tiñendo todo de un dorado suave. Mariana caminó despacio, con la cabeza alta y los hombros relajados. No tenía miedo al futuro, no necesitaba certezas. Sabía que lo que vendría sería vivido con la misma entereza con la que había atravesado todo lo anterior. Al llegar a casa, puso música suave,
Se descalzó y se sirvió un té caliente. Miró alrededor. Cada objeto tenía un sentido, cada espacio era suyo. Ya no había zonas que dolían, ni rincones que escondían lágrimas. Todo hablaba de ella, de su reconstrucción, de su fuerza. Y al sentarse en su sillón, pensó, así debía sentirse vivir con una misma, sin rendiciones, sin fingir, porque lo había logrado. No perfecta, no sin heridas, pero sí plena. Y eso, para ella, era más que suficiente. Un mes después, en una tarde cualquiera, Mariana fue invitada a un encuentro entre mujeres que compartían procesos de vida similares. No como figura central, sino como una más. Se sentaron en círculo, con tazas de té y mantas sobre las piernas. Cada una compartía algo, un miedo, una pequeña victoria, una herida aún fresca. Cuando le llegó el turno, Mariana respiró hondo y dijo, durante años, viví como si no importara. Hasta que entendí que no necesitaba que otros me vieran, necesitaba verme yo. Las demás asintieron en silencio. Algunas lloraron, otras apretaron los labios, pero todas entendieron, porque todas, en algún momento, habían sido invisibles. Al final del encuentro, una mujer mayor se le acercó y le dijo, «Gracias por mostrarnos que no es tarde». Mariana sonrió con suavidad, porque sabía que esas palabras no eran solo para ella, eran para todas. Al volver a casa esa noche, encendió una vela como hacía cada vez que cerraba un ciclo. Abrió la ventana, dejó que el aire fresco entrara y se sentó en el suelo con la espalda recta. Frente a ella, la libreta con sus textos, la flor seca entre las páginas y un espejo pequeño. Se miró fijamente, no con dureza, con amor, y entonces, sin decirlo en voz alta, se despidió. No de alguien, sino de la mujer que había sido, de la que esperó, soportó, se escondió. Y en ese silencio supo que lo había logrado, que ya no necesitaba permiso para vivir, para amar o para decidir. Y por fin pudo respirar. La mañana siguiente amaneció distinta. No por el clima, ni por ningún acontecimiento especial, simplemente distinta. Mariana se vistió con ropa clara, se recogió el cabello con una pinza que hacía años no usaba y salió sin rumbo fijo. Caminó por calles conocidas con una ligereza que antes no sentía. Al pasar frente a una vitrina, se detuvo. Su reflejo le devolvió una imagen serena, segura, sin adornos. Entró a una pequeña cafetería, pidió un desayuno completo y se sentó junto a la ventana. Abrió su libreta, acarició la flor seca con los dedos y escribió en una página limpia. Ya no soy la que pide permiso, soy la que elige. Luego cerró el cuaderno, sonrió sin razón aparente, y por primera vez en mucho tiempo no pensó en el pasado ni en lo que viene, solo en ese momento. Porque ahí, con una taza caliente entre las manos y el mundo girando afuera, entendió que no necesitaba más, porque ya era suficiente, porque ahora ella era su propio hogar.